Lunes 20 de abril, lunes de la tercera semana de Pascua, que en el ciclo A nos lleva a reflexionar el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Pero en la primera lectura seguimos meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15. Sean bienvenidos a este su Rincón del Diácono, donde nuevamente estos días, desde que vivimos en días pasados, como Jesús a través de sus apóstoles y dadas las necesidades de la comunidad, nombra a los diáconos. Surge el nombre de los 7 diáconos primeros que se eligen, y siempre les digo, para nosotros los diáconos permanentes, sobre todo, digo, para también los transitorios, pero ellos van a llegar al sacerdocio. Nosotros como diáconos permanentes, que desde que nos ordenamos hasta el día de nuestra muerte, vamos a estar ejerciendo el diaconado siempre, pues es muy alentador y muy esperanzador y muy motivante el ver la vida y el ejemplo y el testimonio de los diáconos. En este caso Esteban, vamos a ver cómo, hoy y mañana vamos a ver cómo él de alguna manera imita a Jesús en su vida, pero incluso en la muerte también imita a Jesús. Nos narra aquí cómo Esteban, lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. O sea, ¿qué significa? Que Esteban, además de dedicarse a las cuestiones de la caridad y de la atención a las viudas, se daba tiempo para predicar, y Jesús lo utilizaba también para darle la autoridad y hacer algunas señales y prodigios. Obviamente empieza a incomodar a la gente. Cuando tú entras a un trabajo en el que hay corrupción, pero tú sigues recto y firme, empiezas a incomodar, como dice el profeta Jeremías, si mal no recuerdo, dice, su sola presencia nos incomoda porque no quiere actuar como nosotros, no quiere dejar sus valores. Y entonces aquí pues algunos judíos que dice llamados de los libertos empiezan a cuestionar a Esteban, pero dice no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Y entonces lo mismo que Jesús, le llevan testigos falsos, quieren ponerle una trampa, y van testigos falsos que dicen, lo hemos oído a este hombre blasfemar en contra de Moisés y contra Dios. Pero Esteban no se inmuta. Esteban está consciente de que eso es mentira, pero está consciente de lo que él está haciendo y no se arrepiente y se sigue defendiendo, al contrario. Y fíjense cómo cuando tú estás tranquilo se nota, cuando tú tienes la confianza, cuando tú tienes la paz se nota. Entonces dice, los miembros del Sanedrín miraron a Esteban, a pesar de que dice, ya le estaban presentando testigos que lo estaban injuriando, que decían mentiras de él, y dice, los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. O sea, qué importante es que realmente dejar que el Espíritu del Señor no solamente guíe tus palabras, sino que se refleje. Como decíamos ayer, nuestras palabras, nuestras acciones deben de acreditarnos como verdaderos cristianos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 22 al 29, es una lectura continuada la que estamos llevando. Entonces aquí empieza recordándonos, dice, después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. ¿Se acuerdan? Vimos ese testimonio de cómo iban caminando Jesús sobre el lago, y vimos la versión de Juan, que es un poco más corta. Pero luego dice, al día siguiente la multitud que estaba a la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos. Entonces, yo creo que lo primero que nos debe de motivar esta lectura de este pasaje de San Juan es que tenemos que buscar a Jesús. Tenemos que estar conscientes que lo necesitamos y buscarlo. Porque ellos, al ver que no estaba ahí y que no se fue en la barca, pues lo anduvieron buscando, e incluso llegaron otras barcas y no lo encontraban. Y finalmente dice que fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. O sea, esto por un lado es bueno, la tenacidad y la persistencia para buscar a Jesús. Pero luego viene otra cosa, ¿para qué lo buscas? ¿Te has preguntado tú para qué buscas a Jesús? ¿Para qué lo quieres en tu vida? Porque muchas veces lo queremos como si fuera Aladino, como si lo tuviéramos en una lámpara para que cada que necesitamos algo, frotarla y saliera Jesús y le dijéramos, Señor, consígueme un buen trabajo. Señor, que me saque la casa del té. Señor, que se alivie mi papá que está enfermo. Y empezamos a hacer una lista de peticiones. Y no es tan malo. Jesús dice, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Pero hay que buscar
las cosas de arriba, como decíamos en días pasados que nos decía San Pablo. Ya somos resucitados, entonces busquemos las cosas de arriba, no las de abajo. Por eso Jesús les dice, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Y entonces aprovecha para decirnos, lo que nos ha repetido nos lo dice hoy con otras palabras. Dice, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este, el Padre Dios, lo ha marcado con su sello. O sea, trabajar para las cosas del cielo, busca el reino de Dios y su justicia y los demás se te dará por añadidura, dice en otro pasaje. Entonces nosotros tenemos que tener claro y cuando hay dudas, pero preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Para dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que yo haga? Y ellos les dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Y Jesús les dice, la obra de Dios consiste en que crean en aquel que me ha enviado. Entonces la pregunta para ti y para mí es, ¿creemos en Jesús? ¿Creemos en aquel que nos ha enviado el Dios Padre? ¿Creemos que vivió y que murió por nosotros, pero que resucitó y que está a nuestro lado para impulsarnos con su Santo Espíritu? Pues si lo creemos, eso se tiene que ver reflejado, se nos tiene que notar. Y esa es mi oración el día de hoy para ustedes, que se les note el Espíritu Santo en su corazón, que se me note a mí que verdaderamente soy un discípulo de Jesús, pero no solamente porque tengo este canal y porque voy a misa y porque predico. Teníamos esta semana una reunión con los nuevos ministros que aprovecho para felicitar al Padre David en primer lugar por tanto que ha hecho en nuestra comunidad. Ha sido una bendición para nosotros su llegada, aunque sea temporal, a nuestra comunidad de María Madre de la Iglesia. Pero a pesar de que ya teníamos, no sé, más de 30, 35 ministros extraordinarios que hacen mucha falta porque la comunidad es muy grande, hay muchas personas enfermas y entonces esta semana se instituyeron el jueves pasado, se instituyeron 20 nuevos ministros, 20 nuevos ministros que en primer lugar van a estar más enfocados a llevar la comunión a los enfermos y poco a poco se van a ir incrementando. Entonces, es tener esa disponibilidad de decir, bueno, Dios me llama, tengo que atenderlo. Y una cosa que el Padre David les decía es, no se sientan indignos, porque a veces nos flagelamos, no, es que yo no soy digno. Incluso algunos no aceptan el llamado porque dicen, yo no soy digno. Pero porque si así fuera, nadie estaríamos sirviendo a Dios en el altar. Y yo les decía, Dios los eligió a ustedes no porque sean los mejores. No se sientan indignos, pero tampoco se sientan la mamá de los pollitos porque, ya soy ministro y ahora tengo al Señor en mis manos. Dios los eligió a ustedes, les decía yo, porque confía en ustedes. Y sabiendo que son indignos, sabiendo que nosotros nunca vamos a tener la pureza para tener la dignidad de tener a Jesús en nuestras manos, pero por eso en la misa decimos, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Dios es el que nos da la dignidad para poder servirlo en el altar y entonces solamente tenemos que hacerlo con mucho amor, como trato yo de hacerlo en mi parroquia y en estas meditaciones. Ánimo, felices Pascuas de Resurrección y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.